Los acuerdos comerciales entre los países prevén instancias donde se resuelven controversias a nivel internacional. ¿Qué particularidad tienen estas instituciones de arbitraje? Vamos con la metáfora futbolera. Un partido y dos equipos, pero un solo arco. A uno solo le queda defenderse y mientras que el otro puede atacar sin preocuparse por la defensa. Uno de los equipos es como Zapata. Si no la gana, la empata. ¿Cuál es ese equipo? Las empresas. ¿De quién es el arco? De los estados nacionales, el único que puede perder. ¿Cómo traducimos la metáfora desde el fútbol hacia el derecho internacional? Las instancias de arbitraje estipulan que las empresas pueden demandar a los estados, pero los estados no pueden demandar a las empresas. Un ejemplo bien ilustrativo de lo que son las relaciones de fuerza a nivel internacional. Las empresas imponen y los estados aceptan. Por eso, en el marco de la renegociación del TEMEC, uno de los puntos que está planteando México es el de los arbitrajes internacionales, también conocido como mecanismos de solución de disputas entre los inversores y los estados. ¿De qué se trata y cómo funcionan? Desde la década de los 90 se multiplicaron dos tipos de acuerdos entre países, los tratados de libre comercio y los tratados bilaterales de inversión. Estos acuerdos prevén que en caso de disputa entre las empresas de un país contra otro estado firmante, la controversia se resolverá en una institución internacional de arbitraje. Los estados renuncian a que la instancia de resolución sea la justicia de su propio país. La institución más conocida y la que tramita mayor cantidad de disputas es la CIADI, Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, una institución que pertenece a la órbita del Banco Mundial. Los países latinoamericanos son una víctima predilecta de esta piratería del siglo XXI. Según un informe publicado por el Instituto Transnacional, hay 419 demandas por parte de las empresas hacia estados latinoamericanos. El ranking lo encabeza Venezuela con 66, Argentina con 65 y México con 60. ¿Cuál es la magnitud de lo que está en juego? 295.000 millones de dólares. Esto equivale al Producto Bruto Interno sumado de, escuchen bien, 9 países: Uruguay, Paraguay, Bolivia, El Salvador, Haití, Nicaragua, Guyana, Surinam y Belice. Los piratas se quieren llevar el equivalente de todo lo que se produce en estos 9 países a lo largo de todo un año. Y nos quedamos cortos porque de las 419 demandas hay 90 en las que no se conoce el monto reclamado. El sesgo pro empresa de los arbitrajes internacionales lo podemos ver reflejado en los resultados de las demandas que ya fueron resueltas. En el caso de Argentina son 51, de las cuales el 86% fueron resueltas en favor de las empresas, o bien se llegó a un acuerdo entre partes en las que el Estado se comprometió a pagar. Solo el 12% se resolvieron a favor del Estado. ¿Cuál fue el costo de esto? Más de 10.000 millones de dólares, que equivalen a todo lo que el Estado Nacional invierte en salud y educación durante un año. ¿En qué circunstancias suelen aparecer estas demandas? Cuando los países aplican políticas soberanas respecto a la economía y a los recursos naturales. En el caso que mencionaba Marco de Argentina, muchas están originadas en las decisiones macroeconómicas tomadas en el año 2002 para salir de la crisis del 2001. Los tratados internacionales se usan para maniatar a los países y reducir el radio de acción que tienen los estados para definir políticas soberanas. Si miramos el cuadro en pantalla, ¿cuál es el denominador común entre Venezuela, Bolivia, Ecuador y Argentina? Que durante la primera década de este siglo, sus gobiernos tomaron decisiones para recuperar recursos naturales y servicios públicos que habían sido privatizados durante los años 90. Los rubros que concentran mayor cantidad de litigios son minería e hidrocarburos. Si observamos las fechas en el cuadro, la cantidad de juicios se acelera a partir de que los gobiernos neoliberales van siendo reemplazados por gobiernos más progresivos. El segundo rubro con mayor cantidad de demandas es el suministro de electricidad y de gas, servicios públicos que también fueron privatizados durante los años 90. El sesgo neocolonial de estos mecanismos de arbitraje lo podemos ver en los países de origen de los demandantes. El 80% de las demandas son iniciadas por empresas de Estados Unidos, Canadá y Europa. Cuando las víctimas son países latinoamericanos, sobresale el rol de las empresas españolas también, nada menos que 69 juicios. Más de 200 años después de los procesos independentistas, la metrópolis continúa disfrutando de las ventajas heredadas de haber tenido colonias.
En pantalla podemos ver algunas de las demandas que ya recibieron sentencia por parte de los tribunales o bien se llegó a un acuerdo entre partes. ConocoPhillips contra Venezuela, Repsol contra Argentina o Chevron contra Ecuador. ¿Quiénes son los árbitros en estos procedimientos? Se trata de abogados internacionales con especialización en derecho internacional comercial. Como vimos antes, el país con mayor cantidad de demandantes es Estados Unidos y el país que aporta mayor cantidad de árbitros es Estados Unidos. Qué cosa tan rara que ganen siempre sus empresas, ¿no? Le siguen Francia y el Reino Unido. Otros que siempre están del lado ganador son los grandes bufetes de abogados especializados en este tipo de litigios, que son contratados tanto por las empresas como por los estados. Estos 19 bufetes que aparecen en pantalla concentran el 45% de los casos. Estos juicios demandan la intervención de decenas de abogados, miles de horas de trabajo que los estudios pueden facturar a razón de $1,000 la hora de cada uno de ellos. Así que eso, saquemos la cuenta. O veámoslo en ejemplos. En la demanda de Freeport-McMoRan contra Perú, el tribunal rechazó los reclamos de la empresa, pero Perú tuvo que gastar casi $7 millones en su defensa. En la demanda de AES contra Argentina, el Estado pagó $3,5 millones en su propia defensa y el tribunal ordenó que pagara también lo gastado por la empresa, $16 millones. El Estado gastó 5 veces más en pagar al estudio que defendió a la empresa que en su propia defensa. En el caso de México, las demandas se concentran en 3 sectores: minería, energía y tierras. ¿Por qué ahí? Siguen el mismo patrón que repasamos para otros países. Desde el momento en que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador comienza a legislar de manera soberana, empiezan los litigios. La reforma minera del año 2023, la nacionalización del litio y la reducción en la duración de las concesiones fue aprovechado por empresas principalmente canadienses para enjuiciar al Estado. En el caso de la energía, las demandas surgieron a partir de las modificaciones legales introducidas en la Comisión Federal de Electricidad. Iberdrola de España y el banco de inversiones Goldman Sachs son algunos de los demandantes. En lo que se refiere a tierras, los conflictos surgieron a partir de un acto de justicia de alcance histórico, la devolución de tierras a los ejidos, las comunidades campesinas. Una empresita gringa creada hace 15 minutos hace juicio al Estado por devolver tierras a familias descendientes de mayas o aztecas que viven en el mismo lugar desde hace siglos o incluso milenios. Hay veces que lo que llamamos progreso parece el avance de color gris. Allá por los años 1600, los piratas que surcaban los mares eran personajes pintorescos que a bordo de sus bergantines exploraban los rincones más ocultos y protagonizaban aventuras que daba gusto escuchar. ¿Cuántas veces nuestra imaginación habrá viajado a esas islas deshabitadas e ignotas? ¿Alguien se imagina entretener a un niño con historias de piratas del siglo XXI? Ya no hay mares, no hay islas. En su lugar hay oficinas, rascacielos y pesados tomos de derecho comercial y administrativo. Más bien lo que hay que hacer es decir, a ver, ¿cómo seguimos avanzando en el tratado? Y si hay modificaciones, pues buscamos las modificaciones. Pero es benéfico para Estados Unidos y benéfico para México. Incluso a Estados Unidos le importa hoy mucho la competencia con China por el desarrollo de China en muchísimas áreas y otros países asiáticos, pero principalmente China. Es mucho mejor que nos mantengamos como América del Norte para competir con China que solito Estados Unidos. A ellos les conviene en esta competencia económica con otros países. La mano de obra del mexicano y la mexicana es extraordinaria, extraordinaria.